So, Despertando las células madre es el nombre de nuestra conferencia de hoy y en breve vamos a ver un método muy sencillo de 4 pasos, son 4 intervenciones am, enérgicas para despertar esta capacidad regenerativa del cuerpo. En todos los animales superiores existe, pero como verán de inmediato, esto solo ocurre en condiciones muy especiales. Esto no se produce así nomás ni a la ligera, sino que se produce solo bajo circunstancias muy precisas. Vamos a ver estas cuáles son. Y los contenidos de hoy, como van a ver de una, son lo siguiente, son 4 grandes cosas. Una, ¿para qué te sirven las células madre o células troncales o ah, pluripotenciales? Dos, ¿cómo estimular dichas células? Ah, Asumida cuenta que están en un reservorio, están agazapadas ahí esperando ser útiles, no están en actividad continua, están en quiescencia. Tres, ¿qué creencias erróneas hay en torno a estas células madre pluripotenciales? Concretamente, ¿cuál es el mejor modo? Es cómo tomar acción. ¿Ah? Cómo tomar acción. Bien, si tenemos esto en cuenta, si tenemos todo esto en cuenta, vamos a ver de inmediato que se trata de un tema fascinante, pero medio caro de implementar desde la perspectiva convencional. ¿Y qué es esto? Es bueno, sencillamente que hay una fantástica cantidad de intervenciones que múltiples laboratorios están persiguiendo para lograr esto que se ve acá, lograr que una célula indiferenciada, cuya forma es como ven ahí, tiene este aspecto histológico reconocible, que son medio redonditas y no se parecen a nadie, ¿no? Están como ahí esperando, son como si fuera una masilla previa, puedan pasar a formar células epiteliales, células nerviosas, células endocrinas, las que he puesto acá. Conserven esto en la mente porque lo que no está nada claro y lo que nos tiene que quedar claro a nosotros es que um, hay un rol previsto por la evolución, un rol previsto por el diseño de la fabulosa máquina humana para estas células y el asunto es cómo en la vida urbana de hoy podemos hacer uso de esta maravilla reconstructiva, ¿no? No es fácil, no es así nomás, no pasa espontáneamente, es lo que quiero decir. En contraposición a lo que les decía, esta fantástica y carísima cadena de compañías que están corriendo a dar soluciones, vamos a decir, exógenas o inyectables. Mi propuesta, nuestro laboratorio está, como sabes, empeñado, si no lo sabes porque eres nuevo, te lo digo ahora, está empeñado en lo que llamamos soberanía de salud. Bueno, parte de esto es que yo pueda gestionar mi propia regeneración interna. Los 2 tipos de células que ves acá son células madre pluripotenciales. Unas son de tipo embrionario, ¿sí? Y otras son de tipo adulto. Es decir, hay unas células muy particulares en el proceso que te armó como organismo, y después hay un grupo de células también pluripotenciales, indiferenciadas, que conservamos a lo largo de la adultez. Esto es súper importante porque saber esto ya nos dice que hay un elemento, hay una ruta hacia la utilidad de estas células maravillosas. Como vuelvo a insistir, esto no ocurre, aquí te lo dejo, no ocurre de casualidad. Es como si, bueno, hace muchos años, hace décadas de hecho, en 1994, yo me enteré de que existía, gracias a uno de mis mentores que me hizo entrar en un centro de restauración neurológica para trabajar con él, bajo sus órdenes. Me enteré de que había una cosa llamada neuroplasticidad. ¡Wow! ¡Qué noticia! Era muy nuevo eso, en 1994. Pero además de eso, que había una posibilidad que considerábamos básicamente inexistente, que era que había la posibilidad de crecer, de germinar, decimos nosotros, como hierbitas, neuronas nuevas. Y esto se llamó, de inmediato se le dio el nombre de neurogénesis adulta. Bueno, esto es posible, escúcheme bien, pero muy poco probable. Por eso yo veo que hay gente que alegremente, ahora vamos a ver las creencias erróneas, alegremente dicen, sí, me viro de cabeza un poco y eso surgen nuevas neuronas. No, no, no. La neurogénesis adulta es posible, pero muy poco probable. Un poco, imagínense como si fuera algo así como ganar la lotería. ¿Es posible ganar la lotería? Es posible. ¿Cuán probable es? Bueno, es una en varios millones la probabilidad. Recuerden entonces esto vamos a cortar ese camino haciendo énfasis en lo que podemos nosotros gestionar de manera autógena, ¿no? Y recordemos que hay 2 clases de células, embrionarias y adultas. Las que nos interesan son las segundas porque si estás acá presente, salvo que estés escuchando esto, pequeño bebé, no nato, si estás escuchando esto a través de la panza de tu mamá, porque tu mamá está con los audífonos puestos y me estás oyendo, soy el tío Ernesto, ya todavía tienes células embrionarias,
pero las que vamos a trabajar son las células adultas. Bueno, ¿qué capacidades tienen estas células? Como ven aquí, es la capacidad de autorrenovarse. Es decir, hay un proceso que se llama mitosis y se dividen y producen o más células madre. Quiere decir que de este stock de reposición no tenemos una cantidad finita, sino que existe la posibilidad, nuevamente, es posible, pero remoto, tienen que juntarse muchas condiciones fisiológicas, puede incluso, digamos, proliferar el stock el repositorio de células madre, ¿no? Entonces, la segunda característica fundamental que tienen estas células peculiares es la de diferenciarse. Recuerden, el genoma que tú y yo tenemos, todas las partes que yo estoy tocando acá son el mismo genoma. ¿Sí? Las células de la cóclea, del oído interno, las células capilares, las de la piel, las de las encías, las del ojo que me estoy tocando acá, ¿sí? Los huesos parten del mismo genoma. O sea, el libro de recetas, el compendio de recetas, que son 22.000 recetas, genes, ¿no? El gen es la unidad de la herencia. Este compendio, con el cual nos las ingeniamos para armar 98.000 proteínas, es el mismo en todas las células. Sin embargo, cada una de nuestras células tiene aspecto muy diferente. Esto se llama diferenciación. Es decir, al arribar las células, vamos a lo arriba, las células embrionarias totipotenciales o pluripotenciales, al arribar a un tejido en particular, en el embrión incipiente o en un adulto ya formado, adquieren las características fenotípicas de las células a cuyo tejido arriba. Si me voy al hígado, me vuelvo como el hígado. Si me voy al corazón, curiosamente, en cierto grado es posible, puedo volverme un cardiomiocito. Si me voy a la piel también, y si me voy al cerebro, lo mismo. ¿Se entiende? Perdón. Es decir, um, la característica de esta neutralidad, esta indiferenciación de las células troncales, stem cells, termina teniendo la forma de que cuando arriba un tejido, se convierte, o sea, adquiere el fenotipo, la morfología del tejido al cual arriba. Bueno, recuerden eso, que esta es la clave de todo. Bien. So, en este aspecto tenemos que conocer también que las células madre, que estamos ahora, motivo de nuestro interés acá, tienen aplicaciones potenciales que, como les dije, no es ningún secreto, hay muchas compañías corriendo a obtener y licenciar y patentar y ganar ventaja sobre una oferta específica de células madre. Esto es en medicina regenerativa, para sustitución de células y tejidos dañados, en ingeniería de tejidos, vamos a poder construir tejidos nuevos. Seguramente viste en algún momento una oreja en el lomo de un ratón. Es decir, en ingeniería biológica en el laboratorio es un experimento espantoso de ver, pero bueno, usando sustancias inductoras del crecimiento de estas células madre, estas sustancias se llaman morfógenos, se ha podido desarrollar que surge una oreja humana, implantada en el lomo de un ratoncito, y esto se hace porque le brinda, bueno, nutrientes, sangre, oxígeno, etc., ¿no? Bueno, con eso en mente, el asunto acá es que la ingeniería de tejidos está a la vuelta de la esquina. Todos nos vamos a beneficiar de ello, pero el principio es que podamos gestionar nuestra propia dotación de células madre. Bueno, el segundo punto interesante acá, o el tercero de hecho, es el descubrimiento de fármacos nuevos, y se usan esencialmente cultivos de estas células humanas para evaluar su respuesta a ciertos fármacos. Esto se conoce como experimentación in vitro. Bueno, muy bien. Y finalmente en el cáncer, esto ya está muy adelantado, es una oferta, digamos, una posibilidad, es tratamiento de patologías hemato-oncológicas como la leucemia, el linfoma, etc. Así que estos son los usos. Para ti y para mí, antes de que esto se convierta en una cosa tan difícil como inyectarme un caldo de células madre en, qué sé yo, en el pulmón o en la rodilla o lo que fuere, sabe lo siguiente. Te he puesto estas stem cells, un esquema que saqué de internet, pero considéralo entonces como emblema de que ese repositorio de células informes, que no tienen forma propia de tejido, puede ir hacia cualquier lado. Puede convertirse en un adipocito, en una célula ósea, puede convertirse en un eritrocito, puede convertirse en una célula nerviosa, en células epiteliales, en células inmunes y en células sexuales inclusive. O sea, hay una cierta posibilidad de que justamente pasen a formar parte del reservorio de las células, bueno, generatrices. Por supuesto, las musculares, etcétera. Consérvalo entonces como imagen de que se encuentran las células madres, los stem cells. Quiere decir tronco. Stem es como
células troncales, ¿no? Y de las cuales salen ramas que se diversifican hacia diferentes horizontes fenotípicos. O sea, las células troncales permiten esto, como ya expliqué antes. Bueno, se encuentran en diferentes tejidos, como la médula ósea. Recuerda, la médula ósea en particular, ya en los adultos, la médula ósea es el caracú, el tuétano, está en todos los huesos virtualmente, pero la potencia hematopoyética, la capacidad de producir sangre, solamente se recluye y aún los huesos que conservan en la adultez la posibilidad de crear sangre nueva son pocos, en particular el esternón, bueno, los grandes huesotes de las caderas, de los hombros, etc. Hay menos. En los bebés es toda la médula ósea. Bueno, entonces se encuentran en la médula ósea, en la sangre misma, en la piel, en las zonas recónditas profundas de la piel, del estrato de la piel y en los músculos mismos. Como te dije antes, son pluripotenciales. Recuerda esta palabra, lo que quiere decir es que tienen la posibilidad de diferenciarse en la forma de cualquier otro tejido al cual arriban, ¿no? Entonces, básicamente, es una posibilidad como medio mágica, ¿no? Bueno, muy bien. Antes de pasar a la acción, les quiero mostrar lo siguiente. Es una suerte de símbolo para mí de por qué hay un repositorio. Esto es muy interesante desde el punto de vista filogenético. ¿Por qué hemos conservado, quiero decir, de la lógica de la biología? ¿Por qué tenemos un reservorio innominado? ¿Por qué no tenemos un reservorio de células hepáticas para el hígado, células nerviosas para el cerebro, células cutáneas para la piel, células óseas para el hueso, etcétera? ¿Por qué tenemos, en cambio, un reservorio único, sin etiqueta, innominado, con la posibilidad de, como si fuera masilla, convertirse en un tejido que lo necesita? Yo pienso, esto es mi teoría, que es por la misma razón, es una cuestión de eficiencia, es por la misma razón que tenemos la muela del juicio. Esto se conoce como wisdom teeth, es sí, sí, las muelas de cuando arribas a la adultez, a la edad adulta, cuando ya no eres un idiota imberbe. Esto, por supuesto, viene a cuenta de que surgen en una edad particular. ¿Por qué demonios una máquina tan maravillosa y perfecta hace este error y de pronto produce muelas del juicio? ¿Okay? Que hace una tercera dentición. Recuerden, tengo los dientecitos de leche, los dientes de hueso y después una suerte de tercera dentición. Esto está comprobado, se ha visto que hay los humanos, nuevamente, en condiciones especiales, pueden tener una tercera dentición. Esto sería increíble. Y lo que nos queda vestigialmente, pensábamos, son las muelas del juicio. Bien, yo pienso, esta es mi hipótesis, que esto es un recurso para cuando en los cientos de miles de años anteriores a que tengamos dentistas y todo esto, era muy común perder piezas por impacto, por trauma, por desgaste, etcétera. Para cuando tengo unos años más, cuando arribo a lo que sería la edad media, el middle age del paleolítico, tengo unos huecos en la arcada dentaria y emerge la cuarta dentición de las cuatro muelas del juicio y me comprime, me compacta la arcada dentaria, mejorando la masticación, la mordida, digamos, dándole coherencia a la oclusión, resolviendo en efecto una suerte de mala oclusión producida por la pérdida traumática de piezas. Esa es mi hipótesis, porque no tiene ningún sentido que teniendo esta inteligencia interna orgánica, de pronto tengamos no uno, no dos, sino cuatro errores y produzcamos los humanos de estas wisdom teeth, las muelas del juicio, que bueno, hay que sacarlas porque se impactan y todo eso. Muy sencillamente porque en la modernidad, como nos arreglamos, nos las ingeniamos para no perder dientes ni muelas, la arcada dentaria no requiere relleno, no requiere compensación. Bueno, mantengan esa idea. Esto, les dije, es una hipótesis mía. Si tienen una mejor, lo discutimos en público o en privado. Hasta ahora no he encontrado una hipótesis adversaria a esta, pero consérvenlo acá porque esto implica que el destino mismo y la razón particular por la cual tenemos un reservorio neutro, innominado, pluripotencial de células es porque el organismo espera perder capacidad. O sea, el organismo está diseñado para perder partes en el fuego de la existencia, en el rigor de la existencia, por medio de exposición al frío extremo, de hambrunas importantes, de traumas, etcétera, y entonces está preparado al estilo de las muelas del juicio para reponer las partes perdidas. ¿Se entiende esto? ¿Estamos? Ok, good. Bueno, vamos a... Entonces, los recursos, hay muchas cosas que se hablan por ahí. Hay que hablar de comidas alimentos que estimulan a las células madre. Bueno, yo no quiero expresarme sobre ello. Lo que yo les voy a decir acá es lo que yo sé que funciona porque tengo evidencia directa o indirecta, pero, o sea, o estudiada, evidencia experimental mía,
o sea, de mi trabajo, no mi persona, sino mi laboratorio, o tengo certeza porque estoy satisfecho del rigor metodológico de los estudios, otros estudios que he leído. Estas son las cuatro cosas que genuinamente suben, um, digamos, despiertan a las células madre. Son el ejercicio isométrico, es la tensión sostenida isométrica, a un nivel estilo Shaolin, o sea, tiene que ser es una contracción isométrica que llega al fallo muscular genuino. Y después, ahora voy a decir otra cosa que pasa. Segundo punto, la hipertermia o la hipotermia. Pero acá hay un aspecto cuantitativo, o sea, que es una magnitud. No es un poquito de calor y un bañito de sol y un poquito de una duchita fría. Es realmente hipertermia e hipotermia severas. Oxigenación hiperbárica. Y acá, otra vez, no se trata de la oxigenación hiperbárica de una tiendita de campaña que sube un poco la... no es esto. Estamos hablando de oxigenación hiperbárica pura. Es decir, en vez de tener 21% de oxígeno, tiene 100% de oxígeno. Esto es oxígeno medicinal, la mezcla de gases inhalados en el sujeto que está en la cámara. Y la cámara es tan fuerte, esa cámara de acero, para resistir en exceso de 3 atmósferas, 3 bar, 3 ATA, ¿no? 3 atmósferas. Esto es, la presión ejercida por las moléculas de aire aquí, sin cámara ninguna, a la altura del nivel del mar, es X, es una atmósfera. Bueno, esto es 3 veces más. Esto es la única manera en que realmente produce un efecto demostrado. O sea, que no se dejen engatusar por otras opciones que tendrán su utilidad, pero para esto no sirven. Bien, y finalmente el ayuno profundo. Esto es, una vez más, es una restricción calórica severa que como mínimo toma 72 horas. Más o menos supongan 5 horas de diferentes sujetos. El grueso de los sujetos mayores de 45 años necesitan de 3 a 5 días para genuinamente estremecer el organismo y producir, recuerden arriba, ese daño, ese impacto, ese trauma biológico, si se quiere, ¿no? En pequeña escala para no matar al sujeto, que conmina la acción al reservorio de células madre. ¿Ok? Acuérdense del ejemplo que he dado de las muelas del juicio. Bien, estas son las 4 cosas que realmente funcionan. Ahora, entiendan lo siguiente, esto no puede ser hecho continuamente porque produce un agotamiento. Esto está muy bien estudiado. De hecho, la escuela original de este pensamiento es de Selly Janos, o Hans Selly. No sé cómo no tiene un premio Nobel este muchacho. Bueno, anyway, ya lo veremos. Y es que si tú continuamente, este es el error, un error fundamental, un error, la falla trágica de lo que ustedes llaman ayuno intermitente, es que continuamente tiene al sujeto en jaque. Y entonces el estrés continuo, de hecho, produce una caída, una depresión de los recursos. La gente se pone hipotiroidea, en particular las mujeres, la persona está siempre fría, siempre cansada, siempre arrastrando los pies, llega a tener incluso una depresión hormonal, se produce incluso baja el cortisol, se cae emplomada el cortisol, se cae emplomada la DEA, tienes lo que se llama una fatiga adrenal, entonces hay que empezar a hacer cosas rarísimas ahí. Entonces esto no es el asunto, necesito poder descansar. Estas intervenciones que hemos visto acá no son eficaces si el sujeto está constantemente en jaque. Y la primera de las cuestiones que tienes que entender es que hace falta, sí o sí hace falta un desafío y después sí o sí hace falta un predominio parasimpático. Tienes que entrar en un descanso genuino profundo para que esta regeneración tenga lugar. ¿Ok? Si no, si sigues en estrés, las señales estresoras repliegan al organismo una suerte de estado de espora. Es decir, el organismo asume, funcionalmente asume desde el punto de vista de las hormonas, del sistema nervioso parasimpático y de una serie de otras cuestiones digestivas, incluso circulatorias, asume que sigues en guerra. Y así no se puede reconstruir uno. ¿Okay? Yin y yang, Bairán, Ramadán. Tienes que hacer de todo. ¿Ok? Las dos cosas, las buenas y las duras y las suaves. Cuando yo te digo que sé de lo que te estoy hablando, yo fui dueño de, parcialmente, y exploté años, no una, no dos, sino 6 cámaras hiperbáricas que alcanzaban nada más que una atmósfera y media. De hecho, yo pacté con los ingenieros que construyeron esto para que dentro de la asignación, digamos, dentro de el permiso que tenía de la licencia otorgada a esta maquinaria en el lugar donde los explotábamos, pudieran subir un poquito más 0.2 atmósferas. 0.2. O sea, esto estaba, suponte, en 1.7 atmósferas, más que las normales. Bueno, no alcanza. Por eso yo te estoy diciendo que sé lo que te digo, porque lo he hecho. ¿Okay? Entonces, eso a guisa de darte tranquilidad de que no es que yo leí un folletico diferente que un influencer. Yo sé de lo que estoy hablando porque me he dedicado décadas a la investigación concreta en mi laboratorio autofinanciada. ¡Yay!
Entonces, la contracción isométrica debe estar seguida de irrigación. Por eso te decía que hace falta el descanso. Contracción isométrica fuerte, estilo Qigong de Shaolin, tiene que ir seguida de una abundante flujo sanguíneo o no se va a producir el acceso de estas células preciadas. Y la hipertermia, como te explicaba antes, tiene que ser una hipertermia que lleve al cuerpo a rango de fiebre. Esto es, estamos hablando de 41 grados centígrados, no Fahrenheit, centígrados. 41 o incluso 42. Esto no es fácil de sostener y no es fácil de, logísticamente es difícil de implementar. Por ejemplo, no alcanza que te metas en una bañera o te metas en uno de estos, como estos tienditas que la cabeza está afuera porque la cabeza disipa mucho calor. Piensa, por ejemplo, en las orejas de los elefantes tan vastamente irrigadas que sirven como difusores de calor, ¿no? Bueno, con esto en mente, sabe que entonces la intensidad es un factor. Recuerda que estamos trabajando sobre la idea de que solamente en respuesta a un impacto importante, sustancial, el cuerpo va a echar mano del reservorio universal que tiene de reposición. Solamente así. Si es flojito, no pasa nada. En el caso de la sauna, hemos trabajado mucho con eso en términos clínicos, a lo largo de las décadas, o sea que tengo una clara noción, además como usuario frecuente de la sauna, tengo una clara noción de lo que estamos diciendo, no porque hayamos leído unos papers diferentes de los tuyos o un articulito qué sé yo, Nature o Science. No, no, no. Esto lo hemos hecho y hemos tomado numerosas mediciones en cientos y cientos de sujetos. No se produce la reacción que estamos buscando cuando el impacto térmico mecanísticamente es a través de unas proteínas que se llaman proteínas de shock térmico, ¿no? Heat shock proteins. Lo puedes buscar como HSP. ¿No? So, HSP, no HDP. I mean, just para que sepas. Así que esto es importante que tengas en cuenta que la magnitud del efecto, lo que se llama the effect size, la magnitud del efecto es muy importante o no vamos a tener resultados estadísticamente demostrables. Y finalmente, el más potente de todos y el más probablemente accesible a todo el mundo, genuinamente la medicina más democrática en existencia, la única que te da dinero es el ayuno absoluto que te produce esto que ves acá, que es la autofagia. La autofagia no sucede como ustedes creen así nomás. Ahora vamos a ver un poquito los errores al respecto. Esto sucede únicamente en condiciones concretas y es un tanto arduo de obtener. Tienes que estar como mínimo 3 días sin comer, si no más, y algunas otras cosas también. En nuestro grupo ha ido refinando con los años y numerosas iteraciones en miles y miles de individuos las técnicas que permiten obtener lo mejor posible, con más seguridad y con más robustez, esta autofagia regenerativa en los humanos, ¿no? Como ves, consiste en, déjame ver si lo puedo argumentar de manera muy sencilla, la única señal real que hace que el cuerpo eche mano del reservorio de células madre es cuando tú literalmente pierdes un 25% de las mitocondrias y de las proteínas del complejo de Golgi y de los organelas intracelulares. O sea, pierdes una cuarta parte de la masa corporal, ¿se entiende? Interna de las células. Y entonces ahí vuelve a repoblar. Y esto no ocurre ni en 18 horas, ni en 24, ni en 48, y en muchos casos no ocurre en 72 tampoco. ¿Okay? Así que hay que trabajar bien en eso. Esta es una foto conocida de usando una cierta técnica fluorescente de células madre totipotenciales o pluripotenciales, en este caso embrionarias. Pero nos queda, te lo pongo para recordar que esto nos queda como una suerte de, nuevamente, de emblema, es, ok, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cómo hablo con el cuerpo? ¿Cómo garantizo que el cuerpo, sin morir y sin que sea insustentable, recibe un estremecimiento biológico? Hay múltiples descritos, yo tengo mucho sobre esto publicado. Y entonces, ¿cómo genero, segunda parte, cómo genero las condiciones restaurativas para que esto tenga lugar? Te lo vuelvo a recordar, es isométricos, hiperbaria, hipertermia y autofagia. ¿Vamos? Isométricos, hiperbaria, hipertermia, autofagia. ¿Good? Bien, ahí está. Son las creencias erróneas. Ya vamos acercándonos a que podamos conversar sobre esto. La primera creencia errónea es que la restricción calórica corta, lo que ustedes llaman ayuno intermitente, que en buena fe tendría que llamarse alimentación restringida en el tiempo, que es el nombre original que le dio el laboratorio de Satchid Panda, es Time Restricted Eating, nada de ayuno. En especies, fíjate esto, en especies que por razones que no alcanzo a explicar acá, que tienen que ver con la escala biológica, con la escala física,
tienen una tasa metabólica que es hasta 100 veces o 150 veces más rápida que la nuestra. Imagínense si los años de perros, de los perritos y los gatos es multiplicar por 7 los nuestros, los ratones es multiplicar por 30, una cosa así. O sea, la vida pasa en un vuelo, ¿no? O sea, el equivalente de una vida de 90 años para un ratoncito son 2 años y medio o 3. Entonces, no es trasladable a nuestra especie. Ok, so, la restricción calórica corta, ni fu ni fa, no sueñes con ello. No sueñes con ello. ¿Quién decía eso? Ok, era un personaje de un dibujito. No era Buzz Lightyear o algo así. Woody, en Toy Story. So, segundo, estímulos horméticos leves. La duchita fría, qué sé yo, puede que sea interesante y útil en términos de despertarte, de mejorar tu humor. Ciertamente mejora la circulación. Un baño caliente, un baño de inmersión caliente, agradable, y una ducha fría, reconfortante, brillante. No es lo que estamos hablando. No produce, no fuerza al cuerpo a deshacerse de este tesoro oculto que tiene. Que recuerda, esto es interesante en términos de la lógica de la fisiología, ¿no? De nuestra biología. Es un reservorio central, si se quiere, están agazapadas ahí las células, y no tiene título. Todos los tejidos podrían reclamar, cualquiera de tus partes, cualquier órgano afectado podría reclamar del reservorio central células pluripotenciales para convertirse, reconfigurarse en un proceso fascinante. Oh, by the way, para los médicos presentes, ahora tenemos unos, qué sé yo, 48 médicos presentes, por los números. Esto es el exacto opuesto de la transición epitelio-mesenquimal. ¿Se acuerdan de la transición epitelio-mesenquimal? Que hemos explicado mucho y es una cosa muy estudiada en el cáncer, como la célula de un tejido que tiene características, por ejemplo, bueno, epiteliales, un epitelio, de pronto se desconfigura y se desdiferencia y hace el proceso inverso. Um, y adquiere características de tejidos mesenquimales, ¿no? Se conoce como transición epitelio-mesenquimal. Pero esto es lo opuesto. Son los estímulos horméticos leves, olvídate. Y si hagas lo que hagas, en estado de malnutrición y agotamiento, no es posible la restauración que estamos buscando. ¿Sí? No es posible. Una de las características, de hecho, uno de los requerimientos de este proceso es que exista un espacio, un oasis regenerativo donde puedas hacer todo esto. En la técnica nuestra, ayuno profundo 3.0, que se ha llamado toda la vida ayuno prolongado, ¿no? Prolonged fasting. Nosotros le decimos deep fasting, ayuno profundo, para distinguirlo en cantidad y en alcance de la restricción calórica ocasional o las restricciones leves, moderadas, intradiarias, que no tienen valor en este contexto, ¿no? Pues es falso que produzcan en la especie humana los obvios beneficios que producen especies menores, como los anélidos, o como la mosca de la fruta, o como qué sé yo, las levaduras, etcétera, o los ratoncitos, ¿no? Entonces, el ayuno profundo, que llamamos 3.0, 3.0, es muy, muy, muy superior en escala, en magnitud, en profundidad a todo lo otro. Y la autofagia regenerativa para la oreja requiere el concurso de varios factores esenciales. Para que la construcción tenga lugar, necesitas ciertos nutrientes esenciales y ciertas condiciones circulatorias, etcétera, y de descanso. El sueño con una arquitectura apropiada es crítica acá. Si no, no hay manera de que se produzca la regeneración. Considera que esto no es un acto de magia, es un acto de proliferación mitótica. Entonces tiene que haber recursos para que esto se produzca. ¿Ok? Bien, muy bien. Bueno, vamos entonces vamos a tomar un minuto para que se muevan. Ya hemos estado acá 35 minutos con rémora sanguínea y con la linfa apelmazada. Vamos a movernos un poquitico, un par de minutos, 5 minutos o 4 o algo así, y empezar con el Q&A. Yo voy a darles este espacio para que ustedes, por favor, articulen una pregunta que tenga sentido. Varias reglas. Primero, no es una consulta. Yo no soy médico, nunca lo he sido ni he querido serlo. Mi dominio es la ciencia experimental y la divulgación, experimental y de terreno, o clínica. Y no es un espacio de consulta. Entonces, una pregunta bien hecha, bien articulada y que sea sensata, que pueda responder en el medio de esto. ¿Ok? Nos vemos en 5 minutos.